lean, ahí puse a grabar. Bien, entonces, esto que estábamos diciendo, ¿no? O sea, Ockham es un pensador muy, muy particular, es un pensador que está en su época, como digo siempre, pero el hecho de estar en la época no significa ser ciego a lo que está aconteciendo. Él está viendo lo que está pasando, y por eso muchos lo toman como un pensador de la modernidad. No, no es de la modernidad, es de ese momento que está en crisis. Un poco lo que decía Marisa antes, son estas crisis que marcan una transición para un lado o para el otro, marcan transiciones, y él es uno de los que va a escribir. Hola, Nazareno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? entraste. Gracias. No, de nada. Hice un enchastre, traje muy... Hice un enchastre bárbaro. Bueno, se me volcó el agua. Bueno. ¿Pero arriba de la computadora? No, por suerte no. Por suerte no. Ah, no, Ahí está. Por saludar y no alejarme de la mesa, no, moví la mesa. Ten cuidado. Bueno, No tocar el teclado. entonces, justamente, Guillermo de Ockham, junto con otros pensadores de ese periodo, están escribiendo no sé, a mí mucho esto de llamarlo transición, están escribiendo el cambio, ¿no? Me gusta, prefiero el cambio más que transición, porque transición es como pasar de un lugar a otro lugar. En cambio, el cambio se da ahí dentro mismo, ¿no? Yo lo pienso así, ¿no? Esa transformación que se da dentro mismo de ese momento histórico tan peculiar que se está viviendo. Entonces, nosotros, bueno, para completar, ¿no? Vamos a ver algunas otras cosas. Yo después les voy a mandar también un cuadro donde se sintetiza algunas de estas cuestiones. Bueno, voy a compartir la pantalla. Acá está. Díganme cuando esté compartida. Todavía no, ¿no? Entonces, esto que yo les decía el otro día, ¿no? La cuestión esta de los términos. Y cómo comprender el uso que hacemos, dónde ponemos qué palabras. Acuérdense de distinguir ahí está. ¿Lo ven ahora? ¿O no? No, todavía no. Se está cargando en mi computadora. Sí, acá también se está cargando. Bueno. Ahí Ahora está. sí. ¿Ya está? Sí. Sí. Bien. Entonces, habíamos dicho, o sea, ese concepto que está en el entendimiento y que no tiene ninguna relación con lo hablado y con lo escrito. Por eso él lo llama concepto. Y esto que vos decías, Marisa, que leíste por ahí sobre esto del racionalismo, por eso yo te decía, no es factible que alguien lo haya dicho, porque entienden concepto como se entiende cotidianamente el término concepto, ¿no? La conceptualización de algo. Y él está hablando de concepto, esa imagen mental, esa huella, esa impronta, que no tiene ni voz, ni escrito, ni hablado. Entonces, eso es lo que está diciendo. Por eso, ahí estamos, bueno, en el capítulo 3, que algunas de estas cosas ya las habíamos conversado. Esas palabras que son categoremáticas o sin categoremáticas, que son connotativas o no connotativas, diríamos hoy. Entonces, todo depende cómo, y esto es interesantísimo en Ockham, todo depende cómo acomodemos los términos en la proposición. No se olviden, distingan proposición de preposición. La preposición es ante, bajo, cabe, con, ¿no? ¿Cómo acomodamos los términos? De acuerdo a cómo acomodemos los términos en la proposición, es lo que vamos a interpretar también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Habíamos visto la semana pasada qué era esto de la
intención, ¿no? ¿Y por qué no había? Él va contra la abstracción, por lo mismo que hemos leído en Abelardo. La abstracción es pérdida del singular. En una abstracción se toman elementos que intuimos que comparten varios individuos. Y la abstracción no me sirve porque la abstracción no me lleva a un conocimiento, sino más bien todo lo contrario. Por eso, ahí en el capítulo 7, ustedes ya les digo, aunque sea lean la selección completa. Sí, Susana. Como se dijo que es intención de Aristóteles y de su comentador, ¿quién es el comentador de Aristóteles? ¿Se acuerdan? Averroes. Muy bien. Que hombre y humanidad pretendían que fueran nombres sinónimos. Y justamente lo que él muestra es cómo de un modo es cierto que humanidad y hombre son sinónimos y de qué modo no lo es. ¿Qué es lo que significa? Y ahí está la cuestión, o sea, no es que la palabra tenga un significado, sino que a la palabra la hacemos significar. Por eso yo les había dicho antes que la función del lenguaje, la función de la palabra como signo que señala la cosa, no se olviden, la palabra para Ockham, Abelardo, no es la cosa, no está en lugar de la cosa, sino que solamente la señala. La palabra es un símbolo, es un señalamiento, es una metáfora de la cosa. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, por eso él había hablado de la falsedad en eso que nosotros queremos tomar como sinónimo a través del discurso. Sócrates no es la socratidad, el hombre no es la humanidad. Decir eso es ficción, va a decir Ockham. Nadie puede decir eso del universal, porque le está dando una entidad. Entidad que para Abelardo, Agustín en parte, Abelardo y Ockham no tiene la palabra. Por eso dice que justamente ahí lo tienen, que esas proposiciones o esas interpretaciones son falsas y que por la fuerza del discurso se las toma como verdaderas, por la repetición. Entonces, como pensar, la humanidad subsiste en su supósito propio. No sé si se ve, quedó muy suave, ¿no? La marca. No, sí se ve. Se ve, bien. Entonces dice, ¿qué es primera intención y qué segunda intención? Entonces la primera intención es esa intención del concepto en sí mismo, es esa intencionalidad para la significación y para la conceptualización. Entonces dice Ockham, y lo voy a leer como hicimos el otro día. Primero, hay que saber que se llama intención del alma, algo en el alma que por su naturaleza significa otra cosa. Esta es la definición de signo que nos dio Agustín de Hipona. Entonces, esa intención del alma es algo que hay en el alma que por naturaleza significa otra cosa. Entonces, ¿qué significa esto de significar otra cosa? Que cuando yo significo ese concepto que tengo en el alma, lo voy a hacer con algo que no tiene nada que ver con el concepto, que es la palabra, ya sea hablada o escrita. Claro, la voz. Entonces, ¿cómo, Marisa, perdón? La voz. Claro, exacto. La voz, el sonido. Exacto, que no es el concepto. Hay un abismo. Entonces dice, de aquí que, así como se dijo antes, al igual que la escritura es un signo secundario,
La escritura, signo secundario de la palabra hablada, entre todos los signos instituidos, y acá viene algo importante que lo habíamos señalado la semana pasada. El signo se instituye a voluntad, o sea que es resultado de una convención. No es que con la cosa, como decíamos la semana pasada, me viene la significación. No, el sentido se instituye a voluntad. ¿Sí? De los signos instituidos a voluntad, la palabra tiene la primacía. Así las palabras son signos secundarios. Esto lo tienen ustedes, ¿eh? Las palabras son signos secundarios de aquellas cosas de las que las intenciones del alma son signos primarios. Entonces, el concepto es lo primario, que es lo que aparece ahí, de lo cual la palabra va a ser una institución secundaria. ¿Por qué? Porque no tiene relación alguna con lo primario. Y fíjense que dice, sí. Perdón, una consulta. ¿Recién puede ser que hayas dicho que la escritura es el signo secundario? La palabra, tanto hablada como escrita. Sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Tanto la palabra hablada como la palabra escrita son signos secundarios, porque ni la hablada tiene que ver con ese concepto, entendiendo por concepto, ya dije, ¿no? Como una imagen que se forja en el entendimiento, ni la palabra hablada tiene nada que ver, ni la escrita tiene que ver con la hablada ni con el concepto. Y el concepto es el signo primario. Y el concepto que está ahí en el intelecto, en el alma, como dice él, es exactamente lo primario. Bien. Pero vamos a ver cómo esto sigue. Perdón, sí, Susana, sí. Vos dijiste en la clase anterior que el concepto, no es que el alma tiene el concepto, tiene una huella. Esa es la diferencia de pensar que ya tenemos los conceptos, los traemos en el alma. Perfecto, exacto. Porque no lo confundimos con el mundo de las ideas. Exactamente, Marisa, perfecto. Sí, cuando yo dije eso que tengo, o sea, que se forma en el alma, ¿no? Que se conforma, no algo que traigo innato, que lo vengo arrastrando, sino algo que se forma. Sí, perfecto. Gracias, Marisa. No, de ahí enganché lo del empirismo. Ahora hice el clic. Sí. Ahí. Entonces dice, por lo tanto, dice Aristóteles que las palabras son notas de las que son en el alma pasiones. ¿Cómo se interpreta esto? Las palabras son notas de las que son en el alma pasiones. Que las palabras quieren explicar o le dan un nombre a lo que pasa en el alma, sería. Ah, por ahí va, Marisa. Sí. O sea, ¿qué entendemos por pathos en griego? El pathos, la pasión, es justamente eso, esa impronta, esa huella que está en el alma o en el entendimiento que va a ser dicha por la palabra. Por eso las palabras son notas de las que son en el alma pasiones. Y eso de notas. Perdón, sí, Lucas. Eso, lo de notas, hace una analogía con las notas musicales. Y de algún modo, de algún modo podríamos interpretarlo de ese modo. O sea, hay un sonido, ¿sí? Claro. Hay un sonido que tiene una cierta cadencia, una cierta armonía, y ese sonido con esa cierta armonía que llamamos palabra, se la adjudicamos a esa pasión del alma. Para llevar la metáfora por ahí de la nota musical, a veces podríamos ver como que esa huella sería como la partitura. Entonces, al leer la partitura, al ver... No, ¿sabes por qué no? ¿Por?
porque, que es lo que él va a explicar después, que es lo que pasa entre la palabra escrita y la palabra hablada. La palabra escrita, esto es todas estas manchas negras sobre lo blanco que se ve acá, hagamos de cuenta que no la sabemos significar. Esto sería la partitura. Ah, claro. Sí, yo estaba llevando metafóricamente como que esa huella en realidad es la representación de esa huella. Sí, claramente. No hay representación. ¿Qué hay? No. Hay un signo. Exacto. Un signo. Sí, o expresión, pero sí, no claro. representación, lo expresás. Correcto. Bueno, pero entonces, el signo es aleatorio. Totalmente. Porque vos podés escribirlo en el idioma que quieras o en pictogramas y estás aludiendo, qué sé yo, a una pala. Pero, claro, está la también palabra con una pala, nota musical. Claro, claro. Sí, sí. Por eso estaba bien la metáfora de la partitura, pero entendiendo esto también por partitura, que es, como decíamos acá arriba, la intención segunda. Como claro, como si la palabra, digamos, escrita, fuera análoga a la partitura y la música análoga a la imagen del signo, ¿no? En esa frase. Podría ser algo así, pero teniendo en cuenta que esa pasión no trae consigo nada que te permita comprender, sino por un modo aleatorio, que le vas a aplicar ese término. Me parece que deberíamos perdón, Julio, un segundito. Por eso lo de la partitura está bien, pero la partitura es igual que estas letras. Acá yo puedo poner negras, corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, etc. Pero ay, se me fue de la cabeza. Hay un sonido previo. Hay un modelo que te permite, o sea, hay algo que te permite a vos poder reconocer y poder leer esta partitura. Entonces yo leo que acá dice, signo de intelectos, que son ciertos signos en el alma que significan otras cosas. Ahora, si esto estuviera escrito, bueno, en griego sí lo conozco, pero si estuviera escrito en ruso, no podría leerlo, yo. Por ahí algunos de ustedes sí, pero yo no, porque no conozco el ruso o el chino. No podría leerlo. Lo mismo pasa con la partitura musical. Entonces es ahí donde me doy cuenta que no hay una relación, porque si esto de algún modo señalara ese concepto que está como huella en el entendimiento, tendría que poderlo leer. Pero como no hay ninguna relación entre estos, las voces, el ruido que hago cuando digo signo de intelectos que son ciertos, entonces una cosa es signo de intelectos y otra es esta metáfora, esta escritura, que por costumbre, por hábito, yo leo signo de intelectos que son ciertos signos. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Es genial Ockham. Bueno, a mí me encanta, es un autor. Sí. Bueno, los otros también, Abelardo, ¿no? Lo que leímos de todos ellos. Pero ¿a dónde lo lleva Ockham, no? Y entonces toma la frase, la interpretación de Boecio, al comentario sobre la interpretación, y entonces dice, signo de intelectos, que son ciertos signos en el alma, que significan otras cosas y de los que se compone la proposición mental. Y ya habíamos visto la semana pasada que también cita a Agustín. Acá está citando a Boecio. Estamos dando vuelta sobre la definición de signo que, a partir de lo que había dicho Aristóteles en categorías, retoman Agustín y todos estos pensadores. Esta línea, porque ya vieron que Porfirio queda separado de esta línea de pensamiento.
Entonces, se pregunta, ¿qué es aquello en el alma que es un signo tal? Ahí está el punto. ¿Qué es eso que está en el alma? ¿Y qué es un signo? Esa huella de la que hablábamos el otro día, esa impronta. Entonces, en vano, y acá viene lo de la famosa navaja, porque él está hablando de esto de si son sinónimos Sócrates y la socratidad, el hombre y la humanidad, y así podríamos nombrar un montón de cosas. Entonces, viene ese problema que hemos comentado desde hace mucho tiempo. En vano, dice Ockham, se hace con más lo que puede hacerse con menos. Y esta es la famosa navaja de Ockham, ¿no? Entonces, ¿por qué decir con más lo que podemos decir con menos? ¿Existe el sinónimo? Y Ockham va a decir no, el sinónimo no existe. Lo que van a existir son palabras que, por belleza del discurso, no vamos a repetir siempre el mismo término y lo vamos a cambiar por otro. Claro, es como decir, me siento feliz y alegre y, o sea, queriendo decir, bueno, son sinónimos, pero en realidad no. Y ahí estás como sumándole algo más y en realidad puedo decir tranquilamente, me siento feliz y listo, y queda cortito y definís, por así decirlo, ese sentimiento que está en el alma, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, nosotros tenemos que pensar, ¿es lo mismo la felicidad que la alegría? Claro, claro, por eso decías como que alude a que es un sinónimo y sin embargo no. Entonces, pero perdón. No puedo, espera un segundito, Marisa, que le contesto, y ya paso a vos. Entonces, ahí le cabe esto, en vano se hace con más lo que puede hacerse con menos, porque como estoy diciendo dos cosas diferentes, el problema está si nosotros las distinguimos. Y si nos basamos en esto, como venimos diciendo, por eso nuestra lengua es una lengua rica, pero ¿cuántos términos utilizamos? Esto que vos decías recién. Vos digo, estoy feliz, ya está. Y la gente que me rodea entiende esa felicidad como alegría. Claro, claro. ¿Se entiende? Cuando Sí. tengo términos para decir las cosas diferentes. Ahora, ¿yo puedo distinguir felicidad de alegría? ¿Me enseñaron, entre comillas, esto de enseñar, entre comillas, a distinguir felicidad de alegría? Entonces, sería, o sea, no estoy diciendo algo más, sino que estoy diciendo cosas diferentes. Marisa. No, yo me quedé pensando, cuando hablas de humano y humanidad, que él está yendo a lo individual. Sí. Porque no es lo mismo un humano que la humanidad. Totalmente. Entonces, si vas a lo humano, no es lo mismo decir Jorge, por ejemplo, está alegre, que la humanidad es alegre. No, exactamente, no es lo mismo. Entonces, no, yo pensaba, esa es lo que corta la navaja de Ockham. El pensar, parecía como que el otro, voy a decir una burrada, como que el otro está designando un colectivo y este está yendo a un singular. Sí. Y estaba pensando, mientras vos hablabas, ¿dónde está la pelea con la Iglesia y el Papa? Porque él evidentemente está saliendo de esta cosa tan global y se va centrando en una persona o en lo individual, me da la impresión, ¿no? Sí, y ahí por eso hay que separar, esto que decíamos antes, hay que separar la creencia en Dios de la práctica que llevan a cabo las personas acerca de esa creencia en Dios. Sí. Ahí lo enganché. Perfecto, sí, sí, Marisa, va por ahí la cuestión. Entonces, esa navaja tiene que ver con esto. O sea, este momento, esto que estamos compartiendo ahora, es único e irrepetible. Por más que yo mañana quiera hacer lo mismo, nos juntemos todos a esta misma hora,
nos pongamos la misma ropa, nos sentemos de la misma manera, es otro momento. Entonces, Claro. no solo por una cuestión temporal, sino, como bien decía sobre el tiempo, Agustín, por esa cuestión vivencial, ¿no? Ese tiempo largo, ese tiempo breve, esta situación. O sea, entonces, ¿cómo esa navaja me hace ver esto que vos decís, la cuestión del singular? Que Jorge, que me parece, bueno, no importa si era Jorge o lo que fuera. Sí, dije Jorge, por decir. Bien, si que Jorge esté contento no quiere decir que la humanidad está contenta, y ahí se hace el corte. Porque si yo no hago el corte, involucro, como vos decías, a la humanidad entera, y esto ahora lo vamos a leer. Voy a leer entonces, así llegamos a eso, la cuestión de la palabra como supositio. Significa, naturalmente, supone por ese concepto, esa impronta, esa huella que está en el alma. Supone, no está en lugar de eso, no la reemplaza, no solamente la supone, la refiere, la designa. La designa. Por eso, nosotros no tuvimos tiempo de ver a Anselmo, pero Anselmo decía, pensar a Dios es que Dios existe, si no, no lo podría pensar. Entonces, una cosa es darle existencia porque lo estoy pensando como le puedo dar existencia a la quimera, y otra cosa es que exista realmente. Entonces, pensar algo es conceptualizarlo, dice Occam, y va a decir después Kant junto con Occam. Que yo piense algo es porque lo estoy conceptualizando, en el otro sentido de conceptualizar, pero no es darle existencia. Algo que yo esté pensando no es que le doy existencia, sino le doy una designación. ¿Se entiende esto? Lo designo, no existe. O lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Cuando el ejemplo que da Aristóteles del artesano, que piensa la escultura, sí, pero la escultura realizada no es la escultura pensada. Entonces, hay cosas que sí tienen esa, o sea, le doy una forma de existencia, a través de un dibujo, de una escultura, de una creencia, de una fe. Pero siempre, que es lo que está diciendo, cambia a tener la duda de esa existencia. Yo tengo la fe, pero no tengo el modo de mostrar que esa fe se corresponde con un existente. Yo tengo la palabra y digo dolor, alegría, felicidad, pero no tengo la alegría, tengo algo, una vivencia, que llamo de este modo. Entonces... Una preguntita, Susana. Sí, dale. El concepto, digamos, ¿no? Puede tener diversas, no sé si puedo utilizar la palabra forma, digamos, en el intelecto. Sí. Por ejemplo, puede ser tanto una huella acústica mental, o puede ser también una imagen, como por ejemplo la imagen que yo puedo tener de un anillo, por ejemplo, ¿no? Sí. Exacto. Lo que pasa es que vos tenés la imagen, esa impronta, a lo que llamás, designás anillo. Vos no tenés el concepto del anillo. Claro. ¿Se entiende? Vos tenés la impronta. A esa impronta la llamas concepto. A ese concepto le ponés la palabra anillo. La impronta sería como, está más indefinido, digamos. Es esa imagen, es esa huella. La imagen, claro. Pero no tiene palabra, lo que había dicho Agustín, pensamos sin lenguaje. Claro. ¿Te acordás que habíamos dicho sí. en Agustín, pensamos sin lenguaje? Sí, ahora y Occam lo lleva a las máximas consecuencias. Eso era lo que quería saber. Yo pensé que él, capaz que en algún momento concebía al concepto como
sería decir anillo, pero sin pronunciarlo, digamos, ¿no? No. Bien. No. Por eso habla él tanto de la designación. Bien. Entonces dice, en sentido amplio se dice primera intención, todo signo intencional existe en el alma que no significa intenciones o signos propiamente. Ya sea signo, tomado en sentido estricto, signo por aquello que significa lo que por naturaleza puede suponer en la proposición por su significado. Acá está esto que vos preguntabas, Lucas. Entonces, esa primera intención es eso que llamaba Aristóteles la entidad, que no dice nada de sí, sino que de la entidad se dice, de la entidad se predica. ¿Se acuerdan? Que hablamos de esto en Aristóteles, sí. En categorías. Entonces, la entidad no dice de ella, se dice, a ella se la nombra. Por eso son signos propiamente. Signo tomado en sentido estricto, signo por aquello que significa lo que por naturaleza puede suponer en la proposición por su significado, ya sea signo tomado en sentido amplio, signo, al modo como decimos que significan los sin categoremas, o sea, los términos no connotativos. Y de este modo, los verbos mentales y los sin categoremas mentales y las conjunciones y los términos de este estilo se pueden llamar primeras intenciones. Pero en sentido estricto se llama primera intención al nombre mental, que por naturaleza supone por su significado. No nos tenemos que olvidar en Ockham, de la suposición. Todo supone porque todo es ficción, metáfora. Entonces, supone la palabra supone por el significado. Intención segunda es aquella que es signo de tales intenciones primeras, cuáles son tales intenciones como género, especie y las de este estilo. Así como de todos los hombres se predica una intención común a todos los hombres, cuando se dice, este hombre es hombre, aquel hombre es hombre, y así de cada uno, así de aquellas intenciones que significan y suponen por las cosas, se predica una intención común a ellas, cuando se dice esta especie, esa especie, etc. Entonces, la cuestión es que no nos tenemos que olvidar que es por repetición, por costumbre, que decimos este hombre es hombre, cuando tendríamos que decir cómo. En lugar de este hombre es hombre, ¿cómo tendríamos que decirlo? Este hombre supone. Sí. ¿Un hombre? No, no ahí al final, Lucas, lo empezaste bien. Este hombre supone... Una cosa. No. No sé. Este hombre supone ser hombre. Está por ahí, pero no está muy bien dicho. Este hombre supone... ¿Hombre? ¿Cómo? ¿Este hombre supone ser un hombre? No, porque ahí vamos a la cuestión del ser y de la esencia. Este hombre supone... Este hombre supone que, lo que significa ser hombre. Por ahí vamos mejor, Julio. Este hombre supone por aquello que nosotros decimos que la palabra hombre supone, o designa, o significa. A eso. O sea, perdón, ese supone, se podría Sí, Nazareno. considerar como que es convencional.
Es convencional entonces. Claro. Exacto. No deja de ser una expresión idiomática, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos hombre, pero en otro lado se llama, no sé, No. no sé, de otra No, manera. no importa Pero cómo se estamos hablando llame. del mismo concepto. ¿Verdad? Exacto. Pero ojo, Nazareno, no importa cómo lo llamen en otra lengua, porque en otra lengua pasa exactamente lo mismo que con la nuestra. Es una suposición, es una convención. Es algo aleatorio. No importa que sea hombre, men, homo, no importa. Importa que es una suposición, que es una designación. Es un nombre. Okay. ¿Sí? No importa la lengua. En cualquier lengua pasa esto mismo. Hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, Lucía. Yo tengo una pregunta que capaz seguramente ya la dijeron, pero no me quedó claro. Cuando yo digo hombre, y supongo por el concepto que tengo de algo, ¿no? Que ni siquiera puedo decir hombre, porque ese concepto no es lo que estoy diciendo de hombre, ¿no? Sería algo así, porque lo supongo, ¿no? Bueno. Vos lo que suponés es la palabra que le designas a esa imagen, a esa impronta que está en el alma, que es el concepto. ¿Y esa impronta es individual, es personal de cada uno? Eso, Claro. eso es lo que no vamos a saber nunca, Lucía. Bien. Porque yo no puedo saber cómo estás. Si yo digo vaca, yo no puedo meterme en tu cabeza para ver cómo estás concibiendo lo que ese sonido te trae, que es algo distinto del sonido, pero que por convención te trae a la mente algo. Bien. Ahora, ¿cómo vos tenés, o sea, cómo vos alcanzaste a generar en ese alma ese concepto y que sea igual al mío? No lo sabemos. No lo sabemos nunca. Una pregunta, profe. Sí.